En un chorrito de aceite ponemos unas carrilleras y las sellamos a fuego fuerte. Las marcamos bien por las dos caras. Retiramos y reservamos. Y en este mismo aceite añadimos una cebolla, 2 zanahorias, un pimiento verde, un pimiento rojo y 2 dientes de ajo. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra y dejamos cocinar aquí unos 15 minutos a fuego suave. Pasado ese tiempo reintroducimos las carrilleras a la cazuela. Cubrimos con vino tinto y con un poco de caldo de carne para rebajar el sabor del vino. Dejamos cocinar tapado a fuego medio unas 3 horas. En olla a presión este tiempo bajaría a 45 minutos. Pasado ese tiempo, volvemos a retirar las carrilleras de la cazuela. Ponemos el sofrito en cualquier procesador de alimentos, como una batidora, y lo trituramos todo bien. Volvemos a introducir la salsa a la cazuela. Volvemos a introducir también las carrilleras. Y ya no sería más que calentarlo todo. Servir y disfrutar de una carne que se deshace en la boca. Disfrutar de una carne que es pura ambrosía. En un chorrete de aceite ponemos unas pechugas de pollo cortadas en cubos. Las sellamos bien por todas sus caras, manteniendo crudo el interior. Hecho esto, las retiramos, reservamos y en este mismo aceite añadimos unos dientes de ajo y un pimiento, ambos ingredientes picados. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos cocinar 5 minutos a fuego suave, para pasar a añadir una cucharadita de pimentón dulce y unas hebras de azafrán. Removemos y dejamos tostar 10 segundos para agregar 200 gramos de tomate triturado. Volvemos a integrar y dejamos que se cocine 10 minutos más. Llegados a este punto añadimos 200 gramos de arroz redondo. Lo sofreímos durante 1 minuto y ahora devolvemos el pollo que teníamos reservado del principio. Cubrimos con 400 mililitros de caldo de pollo, distribuimos bien los ingredientes y rectificamos de sal. Ya no queda más que dejar cocer a fuego medio durante unos 17 minutos hasta que el arroz esté al dente. Y así de fácil tenemos un arroz con pollo delicioso y que es pura ambrosía. Con un cuchillo abrimos una pechuga de pollo por la mitad, sin llegar hasta el final. Ahora la envolvemos con un papel cualquiera que tengamos por la cocina, le damos una zurra como si no hubiese un mañana y desenvolvemos. A la pechuga le echamos una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Y ahora ponemos la pechuga sobre papel de plástico. Encima le ponemos una loncha de jamón y unas lonchas de queso. Envolvemos con la ayuda del papel, encerrando el relleno en el interior de la pechuga. Apretamos bien y al congelador 20 minutos. Mientras tanto, en una cazuela ponemos 30 mililitros de aceite, 30 gramos de harina. Calentamos a fuego medio, integramos y tostamos 2 minutos. Para pasar a agregar 300 mililitros de leche. Volvemos a integrar y le echamos una pizca de pimienta, media cucharadita de nuez moscada y el mismo queso de antes. Integramos y listo. Ahora pasamos la pechuga sin el plástico por la harina, por huevo y por pan rallado. Freímos y listo, servimos con la salsa de queso y con esto ya tenemos nuestra comida de hoy que va a ser pura ambrosía. La noche anterior cubrimos unas alubias con agua y dejamos en remojo toda la noche. Al día siguiente en otra cazuela echamos estas alubias y las cubrimos con más agua. Tapamos y dejamos cocinar hasta que esté bien tierna. Tardará cerca de la hora y media. Mientras tanto, en otra cazuela ponemos un chorrito de aceite a fuego medio. Cuando esté caliente agregamos una cebolla y pimientos de varios colores, rojo, verde y amarillo, todo ello picado no muy fino. Agregamos 2 dientes de ajo también picados para después pasar a echarle su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Integramos y dejamos cocinar todo el conjunto durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, añadimos una cucharada de pimentón o de paprika. Lo integramos y lo tostamos brevemente para después agregar 200 gramos de tomate triturado. Integramos y dejamos cocinar 10 minutos más. Y ahora, con este sofrito tan avanzado y la alubia ya cocinada, pasamos a echar aquí las propias alubias junto a su agua de cocción. Dejamos cocinar 10 minutos más a fuego muy suave y con todo esto hecho tenemos unas alubias con verduras que son pura ambrosía. En una cazuela ponemos 100 gramos de garbanzos, añadimos una cucharadita de bicarbonato y cubrimos con abundante agua. Dejamos reposar durante 24 horas y al día siguiente, cuando los garbanzos estén tiernos, los introducimos escurridos de su agua en una batidora. Añadimos cebolla picada, unos dientes de ajo, cilantro, abundante agua y lo batimos todo bien hasta obtener una pasta líquida. Ahora aromatizamos esta pasta con sal, con pimienta negra recién molida, con una cucharada de comino, una cucharada de bicarbonato para que gasifique la cocción, 30 gramos de pan rallado y lo mezclamos todo bien. A continuación toca bolear la masa en pequeñas porciones, en pequeñas bolas individuales. Freímos cada porción en pequeñas tandas y en abundante aceite que esté muy caliente durante tan solo un par de minutos. Y con todo esto hecho, hemos preparado un falafel muy sencillo, muy resultón y sobre todo que es pura ambrosía.
En un chorrito de aceite ponemos 3 patatas cortadas en cubos. Añadimos una cebolla en trozos algo más grandes y le echamos una pizca de sal. Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave unos 10 minutos. Pasado este tiempo, con la misma cuchara vamos aplastando la patata mientras seguimos cocinando. Al final debe quedar un puré pero con tropezones, que tenga mordida después. Mientras tanto, en un bol ponemos 5 huevos. A cada huevo le ponemos una pequeña pizca de sal. Lo batimos bien durante unos pocos segundos e inmediatamente después agregamos la patata ya bien cocinada, para integrarla en el huevo batido. Y ahora atención, que llega el momento de la verdad. En una sartén más pequeña ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente añadimos un tercio de la mezcla del huevo y de la patata. Extendemos esta mezcla por toda la base dando un pequeño meneo a la sartén y ahora rellenamos poniendo unas lonchas de queso, un queso a tu elección. Sobre este queso ponemos otras tantas lonchas de jamón cocido y terminamos con otra capa de queso. Ahora cubrimos con el resto de la mezcla de patata y huevo y extendemos bien toda la mezcla. Dejamos cocinar 4 minutos y pasado ese tiempo le damos la vuelta a la tortilla con la ayuda de un plato. La volvemos a introducir dentro de la sartén y ahora, para bordarla y que quede bien bonita, terminamos de darle forma redondita con la ayuda de la cuchara. Ya no queda más que cuajar esta otra cara, retirar de la sartén y servir esta maravilla. Una tortilla de patatas estilo sándwich, cremosa, fácil de hacer, muy vistosa y que es pura ambrosía. En un bol ponemos 1 kilo de carne picada, mitad de cerdo, mitad de ternera. Añadimos un huevo, miga de pan empapada en leche, una cucharadita de comino molido, una cucharada de pan rallado, una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Agregamos 2 o 3 dientes de ajo picados y un puñado de perejil también picado. Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes se integren bien entre sí. Ahora boleamos pequeños trozos de la masa para darle forma de albóndiga y reservamos. Se podrían enharinar y freír, pero vamos a evitarnos este paso. Para la salsa, en una cazuela ponemos un chorrito de aceite, agregamos un par de dientes de ajo picados y una cebolla también picada. Salpimentamos y dejamos cocinar a fuego suave unos 15 minutos. Ahora agregamos unos 500 gramos de tomate triturado. Volvemos a integrar y dejamos que se cocine otros 15 minutos. Pasado este tiempo vamos a añadir un vaso de caldo de carne. Integramos, añadimos las albóndigas con cuidado, nos aseguramos que queden sumergidas en la salsa, dejamos cocer unos 25 minutos y pasado este tiempo obtendremos unas albóndigas sin freír con una salsa de tomate que son pura ambrosía. En una sartén ponemos unas lonchas de tocino picado, cocinamos a fuego fuerte 2 minutos, reservamos manteniendo en la sartén la grasilla que ha soltado y aquí mismo añadimos una cebolla, 3 zanahorias y una rama de apio, todo ello bien picado. Salpimentamos, removemos y dejamos cocinar durante 10 minutos. Pasado este tiempo añadimos 300 gramos de carne picada de cerdo. Integramos la carne y cocinamos brevemente, solo 3 minutos. Hecho esto, añadimos 300 gramos de tomate triturado. Mezclamos y dejamos que se cocine otros 20 minutos más, siempre a fuego suave. Ahora, en el fondo de una sartén ponemos unas cucharadas de salsa de tomate y la extendemos. Sobre la salsa de tomate colocamos unas obleas de lasaña. Sobre las obleas ponemos la salsa de carne que acabamos de preparar. Un poco de queso rallado. Tapamos con más obleas de lasaña y vuelta a repetir. Así hasta formar varios pisos. Finalmente coronamos con un poco más de queso y tapamos la sartén con un plato. Calentamos a fuego medio y dejamos cocinar 10 minutos. Y hecho todo esto, hemos hecho una lasaña sin horno que es pura ambrosía.